Eclesiastés, capítulo 10, versículo 18. Libro escrito, se le atribuye al rey Salomón. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Por causa del ocio se viene abajo el techo, y por la pereza se desploma la casa. Estoy leyendo de otra versión, por si acaso. Por causa del ocio se viene abajo el techo, y por la pereza se desploma la casa. Amantísimo Dios, te queremos dar muchas gracias por estar expuesto, Señor, frente a tu palabra. Tu palabra es poderosa, tu palabra es viva, tu palabra nunca vuelve vacía. Tu palabra es como un martillo, Señor, tu palabra es fuego que purifica, tu palabra es como una espada, Señor, que limpia, que traspasa, llega hasta los más íntimos del ser humano. Te ruego, glorioso Espíritu Santo, que me uses, y gracias, Señor, también por la bendición que me das de llegar a tantos lugares, Señor, a través de diversos medios de comunicación, a través del internet podemos estar compartiendo esto tan grande y maravilloso como es tu palabra. Por eso, Espíritu Santo, te pido, unge mis labios para hablar de lo que tú, Señor, tienes para decirnos hoy. En el poderoso nombre de Jesucristo, amén y amén. Peligros del ocio. Fíjese que el ocio, luego vamos a ver qué es lo que es, cómo lo describe el diccionario, pero antes de eso me gustaría repetir el versículo que leímos como base a lo que vamos a conversar, a estar profundizando, y también acompañar esa porción por lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 1. Lo que decía Eclesiastés capítulo 10 versículo 18, por causa del ocio se viene abajo el techo, y por la pereza se desploma la casa. Hebreos capítulo 2 versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso está en Hebreos capítulo 2 versículo 1. Me gustaría que tratáramos de conservar estos dos versículos porque los dos están muy importantes, tanto lo que dice Eclesiastés como lo que señala el Señor a través de la carta a los Hebreos. Lo primero que me gustaría que reflexionemos es que hay que distinguir, o no es lo mismo el ocio que ocioso. Suena como parecido, pero no es lo mismo ocio que ocioso. Mire cómo lo describe el diccionario. Dice que la palabra ocio tiene su raíz etimológica en la palabra otium. Y la palabra otium significa reposo. Entonces, quiere decir que la mayoría de las personas necesitamos, ¿no es cierto?, un espacio de reposo o de ocio. Bien, entonces el ocio en sí no es que sea malo. Está buena la aclaración. Fíjese que el diccionario dice que ocio es cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad. También otro significado, otro sinónimo, dice tiempo libre de una persona, ocio. Lo primero que dijimos es que ocio no es lo mismo que ocioso, porque la mayoría de nosotros tiene tiempos, ¿no es cierto?, espacios de ocio. Si tomamos la palabra ocio, de la raíz, como decíamos, etimológica, otium, reposo, Dios mismo reposó. ¿Se recuerda usted? Cuando Dios creó todo lo que vemos, ¿no es cierto? Ahí en el Génesis lo que está descrito, específicamente la creación de Dios, Dios al séptimo día descansó o reposó. ¿Tenía necesidad Dios de hacerlo? Lo más probable es que no. Si Dios es Dios, ¿se habrá cansado Dios? ¿Ve? Pero hay una enseñanza también para nosotros. De hecho, fue lo que el Señor más tarde le enseñó al pueblo de Israel, que tenían que tener un día de reposo, el Shabbat, ¿cierto? Bien, ocio no es lo mismo que ocioso. ¿Por qué? Se preguntará usted.
Buena la pregunta. Mire, ocio, ya dijimos de dónde viene y qué significa, algunos significados, pero ocioso o ociosa viene también o tiene su raíz etimológica en otra palabra que es otiosus. Bien, y esta palabra tiene su significado que es el siguiente. Dice que está sin trabajo o sin hacer algo. No sé si ya comenzamos a entender mejor los dos conceptos. Que está sin trabajo o sin hacer algo. Otro significado dice que no tiene uso ni ejercicio de aquello que está destinado. ¿Se da cuenta la diferencia entre ocio y ocioso? Mire qué revelador este significado. El segundo, que no tiene uso ni ejercicio de aquello a que está destinado. O sea, es algo o es una persona que tiene una responsabilidad, digámoslo así, que no está desarrollando, que se creó para algo que no está desarrollando. Entonces se dice de esa cosa o persona que es ocioso, que es ociosa. Otro significado dice desocupado o exento de hacer cosa que le obligue. Mire, y este significado también está muy bueno. Dice inútil, sin fruto, provecho ni sustancia. ¿Ya? Dos términos importantes. Ocio y ocioso. Hay peligros para nosotros en el ocio. ¿Por qué? Se preguntará usted. Mire, debemos entender lo siguiente, que Dios cada día nos regala a todos las mismas 24 horas. Y Dios pone esa cantidad de tiempo en nuestras manos para que nosotros distribuyamos en diversas actividades, ¿no es cierto? En el trabajo, en las actividades que tenemos que desarrollar, el que estudia, en el que estudia, en fin. Cada uno dispone de la misma cantidad de horas. El tiempo es el único recurso que no se puede recuperar. Usted puede tener mucho dinero, pero por mucho dinero que tenga, usted no puede comprar tiempo. Usted no puede volver el tiempo para atrás. Por eso que para nosotros y para la gente en general es muy importante saber aprovechar el tiempo, porque el tiempo que pasa no lo podemos recuperar. No existe una máquina del tiempo donde podamos meternos y viajar al pasado y hacer cosas que teníamos que hacer y no hicimos. O no hacer cosas que no teníamos que hacer e hicimos. Por lo tanto, tenemos que nosotros saber aprovechar el tiempo, lo dice la Escritura, ¿no es cierto? Habla de redimir el tiempo, de aprovechar el tiempo. Donde vemos también un caso de ocio que es negativo, generalmente si usted lo ve en la Escritura, a través de la Biblia, el ocio no tiene un buen significado bíblico. El ocio se asocia con la pereza. El propio autor de los Proverbios, ¿no es cierto?, pone el ejemplo de la hormiga que no tiene jefe, pero trabaja, se prepara, guarda para el tiempo cuando no puede trabajar, ¿no es cierto? Ejemplos en la naturaleza. ¿Y qué dice Proverbios? Mira la hormiga, oh perezoso. Hay enseñanzas con eso. O sea, si usted quiere ver con quién más se identifica a Dios, si con el diligente, con el perezoso, claro que Dios se va a identificar más con el diligente, con el que está buscando, con el que está ahí ocupado, porque hay riesgos en no estar ocupado. Bien, mire, esto es tan importante que incluso lo vemos como una de las características de Sodoma. Si usted va a Ezequiel en el capítulo 16, versículo 49, usted se va a encontrar con que Sodoma no solamente tenía lo que más todos conocemos, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de Sodoma, algunos lo relacionan con sodomía, lo relacionan con aberraciones sexuales que la tenía.
¿Se acuerda usted del pasaje cuando llegan los ángeles ahí a la casa de Lot? La gente, y dice la Biblia que desde el más joven al más anciano, cuando vieron que llegaron esos ángeles, ¿sabe qué querían hacer? Dice la Biblia, conocerlos. Pero la aplicación, la interpretación de la Biblia no es conocerlos en el sentido de que nos presenten a los ángeles. Ellos querían tener relaciones sexuales con esos ángeles que habían llegado. O sea, la depravación sexual que había en Sodoma era algo que Dios detestó. Pero no solamente aquello. Yo le hablaba de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Ponga atención. Soberbia. Saciedad de pan y abundancia de ocio. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido, del menesteroso. Cosas que rechazó, que reprobó Dios de Sodoma. Ellos eran egocéntricos, era una sociedad hedonista que lo único que buscaban era satisfacer sus deseos. Es que hay, ¿sabe? Pensándolo bien, es que hay que ser bastante ocioso para saber quién llega y quién sale de la ciudad. Y más encima estaban tan atentos que cuando llegaron esos ángeles, ellos querían darle una bienvenida a su estilo, al estilo de Sodoma. Hay que ser ocioso para eso. ¿Ve? Pablo también habla acerca de el ocio, del ocio, de los riesgos del ocio. Mire, ahí en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 13. Dice, y también aprenden a ser ociosas. Está hablando de las mujeres acá. De las congregaciones. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. O sea, una persona para ser ociosa, ¿sabe lo que necesita? Es tiempo. Si usted está permanentemente ocupado, ocupada, usted no tiene prácticamente tiempos de ocio. Dice, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas. Es que hay que tener tiempo. A veces un buen plan de telefonía que usted podría utilizar para evangelizar a alguien, para preguntarle a alguien cómo está, enterarse, saber cómo va la salud, cómo va la familia. Eso mismo que se puede utilizar con un buen fin, se puede utilizar también para chismear, para hablar de otro, para inventar calumnias. ¿Se ha fijado usted que en esas conversaciones donde se está hablando mal de alguien, como que hay que ponerle más leñita al fuego? Y nunca después se va a hablar lo mismo que se dijo ahí, sino que después hay que ponerle un poquito más. ¿Ve? Entonces es riesgo esto. Aquí me parece que el apóstol Pablo está hablando de las viudas. Pero esto se puede extender a las mujeres en general. ¿Ve? Mujeres que andan de casa en casa. Y también aprenden a ser ociosas. Aprenden a ser ociosas. Entonces quiere decir que hay profesores, profesoras del ocio. Porque si aprenden eso de alguien, lo aprenderán. Andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Yo quiero ir un poquito más allá. Porque el ocio hoy día también está afectando a la iglesia. Y no me refiero yo a una iglesia, a una congregación en particular, por si acaso, sino que me refiero a la iglesia, al cuerpo de Cristo. El ocio, que hay gente que tiene el tiempo de ir y juntarse con otras personas, no con el afán de edificar, no con el afán de bendecir, sino con el afán de destruir, de chismear, de calumniar, de difamar. Hay que tener tiempo para eso. En serio, hay que tener tiempo para eso, y es peligroso. Yo quisiera que fuéramos y que revisemos este pasaje de 1 de Timoteo capítulo 5, para saber exactamente a quién le está hablando el apóstol Pablo. Timoteo 5, versículo 13 leímos, pero tenemos que retroceder un versículo que sea. ¿Ve?
Versículo 11 dice, no incluyas en esa lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Versículo 12, así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Versículo 13, además se acostumbran a estar ociosas. Estoy leyendo de otra versión. ¿Se da cuenta? Wow, mujeres. Está hablando de las mujeres, por si acaso. Nadie se va a sentir mal. Pero los hombres no lo hacen nada mal, ¿no es cierto? También. Poco amenes. Pero se da cuenta el riesgo del ocio. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas. Mire, es que el ocio da para todo. El ocio da para todo. Póngase usted frente a una computadora sin saber qué ver. Póngase usted frente a un teléfono, a una tablet, sin saber qué ver en internet. Y se va a dar cuenta los riesgos, los peligros del ocio, que eso que le podría ayudar, servir para acercarle más a Cristo, para conocer más a Cristo, para crecer en el conocimiento de Cristo, puede ser lo que comience a marcar su alejamiento del Señor. Lo que comience a hipotecar una relación con el Señor, una relación de santidad. Si fíjese qué es lo que está pasando hoy en día, a veces en los matrimonios. Cada uno con su telefonito, cada uno con su aparato, a veces hasta altas horas de la noche, en la misma cama, pero cada uno viendo algo diferente, algo distinto, echando a veces hasta sus vitrineaditas por ahí. El casado echando su vitrineadita y la casada también por otro lado. ¿Ve? Son los riesgos del ocio. Son los riesgos de estar ociosos. Nosotros entonces tenemos que estar atentos. Nosotros tenemos que estar alerta. Nosotros tenemos que estar despiertos y saber bien en qué estamos ocupando nuestro tiempo. A través de las cosas que estamos haciendo, cada uno de nosotros estaremos honrando al Señor. Estamos honrando al Señor a través de lo que hacemos, de nuestros trabajos, de nuestras actividades. Estamos honrando al Señor en los tiempos libres que tenemos. Examínese cada uno de nosotros. Permítame leerle una vez más este versículo. Y también aprenden a ser ociosas. ¿Sabe qué? La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted puede tener muy buenas intenciones. Usted puede querer crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor. Pero ¿sabe qué? Examine con quién se junta. ¿Ve? Porque la Biblia dice también ahí en Proverbios que el que se junta con sabios, sabio será. ¿Ve? Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas. Oiga, esto se está escribiendo a la iglesia por si acaso. Esta es una carta pastoral de Pablo a Timoteo. Dice, y entremetidas. ¿Qué es una persona entremetida? Que se mete en asuntos que no tiene que meterse. Dice, hablando lo que no debieran. Qué bueno es el Señor que nos habla esto hoy día. En serio. Qué bueno es el Señor. Bien. Mire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esto se está escribiendo a una iglesia. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Oiga, que amonestéis a los ociosos. Porque ¿sabe qué? Un ocioso en la congregación es peligro. Habría que encender una luz roja, danger, danger. Porque está ocioso, está ociosa, ¿ve? Y ya Pablo amonestó a mujeres ociosas.
¿Ve? ¿Qué hacen? Ya lo dijimos, aprenden, dice el ser ociosa. Andan por las casas, chismeando, entremetidas, hablando de lo que no debieran hablar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos juntamos con hermanos nuestros en la fe, lo que deberíamos hacer, ¿qué es? Exaltar a Jesucristo con lo que estamos haciendo, exaltar a Jesucristo con nuestras conversaciones. Es cierto que en las congregaciones hay problemas, porque la congregación es como una familia. Y dígame, ¿qué familia no tiene problemas aquí en la tierra? Entonces la iglesia, también hay problemas en la iglesia. También a veces surgen diferencias. Históricamente lo ha sido. Si usted se va al libro de los Hechos, se va a dar cuenta que hubo también diferencias entre grandes hombres de Dios como el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Tuvieron diferencias, pero ellos supieron mirar sobre esa diferencia a Jesucristo y seguir adelante y no quedarse pegados, estacionados ahí. Hubo diferencias, hubo problemas, pero ellos buscaron a través de lo que hacían de honrar al Señor. Acompáñame a 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Esto es lo que nosotros deberíamos hacer, juntamente con lo que veíamos en Hebreos capítulo 2 versículo 1. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mire lo que dice el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, oh, que está bueno esto. Dice, no os dejarán estar, ¿qué cosa? Ociosos. Por eso, grábese, memorícese esta porción, porque por temas de tiempo no podemos analizar todos los pasajes, pero esto aquí ya es algo coyuntural para usted y para mí. Si nosotros hacemos todo lo que el apóstol Pedro está diciendo desde el versículo 5, ¿sabe qué? No vamos a tener tiempo para estar ociosos. Y cuando usted no tiene tiempo para algunas cosas, usted dice, no, yo no puedo. ¿No es cierto? Oye, te invitamos a tal parte. No, yo no puedo, estoy ocupadito, tengo otro compromiso. ¿Ah? Oye, pero ¿qué? No, yo no puedo, estoy ocupado. ¿No es cierto? En el caso de la hermana. Gloria a Dios. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, mire, ni sin fruto. Gloria a Dios. Mire, esas cosas no lo van a dejar estar ocioso. Si hay alguien que está aquí o hay alguien que nos está escuchando por la radio, por el internet y dice, oye, pero yo siento que esta palabra es para mí, la verdad que estoy ocioso, estoy ociosa. La verdad que el apóstol Pablo me está hablando a mí porque yo soy de esas mujeres que andan por las casas y no sé qué. En realidad creo que esto se acerca a lo que yo hago. ¿Cómo lo puedo hacer para no estar en esa categoría? Aquí está la medicina, ¿ve? Cómo todas estas cosas que está enumerando el apóstol Pedro no nos van a permitir, no nos van a dejar estar ociosos ni sin frutos cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo les dije, y se lo quiero volver a decir, que el tiempo que se va no vuelve. El tiempo que se va no vuelve. ¿A cuántos nos pasa que al terminar un año a veces lo que tenemos es remordimiento? Oh, y este año yo le dije al Señor que yo iba a estudiar más la palabra. Este año yo le dije al Señor que iba a tratar de trabajar más para Él. Y se me fue el año. Y se fue, y se fue. No se puede hacer nada. Valoremos cada día, valoremos que a través de lo que hacemos nos vayamos acercando cada vez más al conocimiento del Señor, nutrámonos, apreciemos cada momento, armémonos de hábitos espirituales que cuesta tanto. ¿Sabe? Yo creo que hoy día la iglesia enfrenta un tiempo sumamente difícil, pero ¿sabe por qué? Porque nos cuesta armarnos de hábitos, nos cuesta orar, nos cuesta estudiar la palabra. No estoy diciendo leer, estoy diciendo estudiar, porque a veces lo que hacemos es a la perlita bíblica, ¿no es cierto? Al pan de vida. A ver, ¿qué me va a decir? Ah, no, esta no es para mí. Este sí, esta es la palabra para mí.
¿Ah? ¿Le ha pasado? ¿Ve? Mire, se lo leo de otra versión. Recuerde, segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 8. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. ¡Wow! La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Versículo 8. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto, ¿quiere usted crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo? Amén. ¿Quiere usted tener esa experiencia de decir, wow, yo siento que he crecido, siento que he avanzado, no soy el mismo que era? ¿Sabe cuál es la clave? Esforzarse, atender a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mire, el diccionario Ivalpe dice de la palabra ocioso que no tiene uso ni ejercicio de aquello a que está destinado. Mire, hay un caso dramático. Que si David hubiese aprendido esto a tiempo, si hubiese considerado el valor del tiempo, de estar en el lugar correcto, se hubiese evitado un montón de problemas. Terminamos con esto. Segunda de Samuel, capítulo 11. Vaya por favor a Segunda de Samuel, capítulo 11. Versículo 1. Ya con esto vamos a estar terminando. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Se acuerda usted cuál era uno de los significados de ocioso? Se lo voy a repetir. Que no tiene uso ni ejercicio de aquello a que está destinado. Mire, la Biblia no ocultó este detalle. Dice claramente la Biblia, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Mire lo que dice al final del versículo. Pero, si bien es cierto, el ejército ganó esa batalla, pero hay un pero. Pero David se quedó en Jerusalén. Pregunta. ¿Qué debería haber hecho David? ¿Hizo bien David en quedarse? La respuesta es no. ¿Sabe qué? De aquí en adelante, la vida familiar de este destacado rey de Israel, hasta el día de hoy reconocido. Imagínense que a Jesucristo le decían, Jesús, hijo de David. Imagínense la importancia, pero este hombre, por no saber poner un freno, por no saber que ese tiempo de ocio en extenso, de no haber estado donde debía estar, le abrió una puerta al enemigo. Mire, en los versículos que siguen hay una historia que muestran cómo el diablo se enlaza con la carnalidad de David, porque no es solamente el diablo, sino que también hay temas carnales acá. Y el diablo, ¿sabe qué? Trabaja, pero de una forma tan meticulosa que aquí llama la atención. Porque justamente cuando David se levanta seguramente de esa siesta, lo puede usted ver en los versículos que siguen, se va al balcón real y justamente en ese momento se estaba bañando una mujer que la Biblia dice que era hermosa. Justamente. Por eso, cuidado para los que dicen, no, hermano, yo no creo en las coincidencias. Cuidado, porque eso no venía de parte de Dios. Porque Dios
no puede ser tentado ni Dios tienta a nadie. Se juntan dos enemigos. Usted sabe que tenemos tres. Aquí hay dos en ejercicio, en acción. La carne y Satanás. Satanás tenía tan estudiado a David de lo que él hacía, que justamente en ese momento le presenta semerendo banquete. Y David no dijo que no. David no debía haber estado ahí. No debía haber estado ahí. Por eso, ¿sabe qué? Pongamos atención en qué ocupamos nuestro tiempo. Pongamos atención, damas, señoras, hermanas, en quién y con quién ustedes conversan a veces, especialmente las mujeres casadas. Con tristeza a veces nos ha tocado escuchar de situaciones dramáticas, evitables, que comenzaron con algo inofensivo, una conversación de chat en un tiempo de ocio, que no se supo frenar a tiempo. Cuidado, varón, que estás escuchando, porque al igual como hoy día pasa con las damas, pasa también con los varones. Hace un tiempo un pastor me decía que un hermano de su congregación había empezado a recibir mensajes de texto de otra hermana de ahí, de su misma congregación. Mensajes sugerentes, no sé si sexuales, pero mensajes sugerentes para un hombre casado con hijos. El pastor me contaba que ese varón lloraba al ver cómo su matrimonio se había puesto al filo del precipicio, producto del ocio. Hay cosas que hay que cortar de raíz y cuidado en los tiempos de ocio, porque en esos tiempos de ocio nos pueden sorprender medios descuidados. El cuerpo, la mente necesita distracción, pero fíjese que hoy día hay toda una estructura diseñada para el ocio y la entretención. Está el Facebook. Si usted puede pasar, si quiere, horas en la noche revisando el Facebook porque tal persona subió fotos nuevas. A ver, vamos a ver. Ay, vamos a ver porque nos etiquetaron por allá. Ay, vamos a ver quién es esa persona. Parece que lo conozco. Y vamos, se pasa horas en tiempo de ocio. ¿Qué vamos a ir a orar a las 3 de la mañana? Cuando ya estamos cansados, cuando duelen los ojitos, ¿no es cierto? Bueno, voy a decirle al Señor por lo menos buenas noches. ¿Se da cuenta? Esos tiempos de ocio prolongados. Por eso que hoy día la sociedad además está cansada. Por eso que hoy día en esta sociedad hay una cantidad de enfermedades mentales. Está enferma la sociedad. ¿Sabe por qué? Porque la mente no descansa. Los niños a veces conectados hasta las tantas de la noche y al otro día se levantan temprano para estudiar. ¿Usted cree que ese niño, esa niña va a rendir en la escuela? ¿Ve? Y empezamos a veces a tener problemas, trastornos de sueño. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido o no hemos sabido poner un alto a cosas que a veces hasta nos están robando la paz, nos están robando la armonía en el hogar, nos están costando nuestra relación con Dios. Cuidado con los tiempos de ocio. Dios pone todos los días 24 horas a nuestra disposición. ¿Sabe? Para hacer las actividades que nos corresponda hacer. Todos los días tenemos una cantidad de energías diarias, pero son limitadas. Por eso que a veces hay gente, o nosotros mismos en algún momento hemos dicho, no tengo tiempo de orar, claro, porque no le damos prioridad a eso. No tengo tiempo de estudiar la palabra, no, porque otras cosas fueron más importantes que tomar 15 minutos, 20 minutos o más en estudiar la palabra, en sumergirnos. No tengo tiempo de orar con mi familia, claro, porque eso no es importante. Si esas cosas fueran importantes, ¿sabe qué? Nosotros les damos tiempo y le asignamos tiempo a las cosas que para nosotros son importantes. Entonces, ¿sabe qué? Recordemos las palabras del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura. Ni Timoteo podía estar desocupado porque le daba el apóstol Pablo, como quien dice, tarea para la casa. No estoy contigo, pero haz esto otro, aquí, allá, haz esto, persiste en esto, etcétera. ¿Ve? Eso mismo tiene que ser para nosotros. De asociarnos más con lo que nos ayuda, de tener hábitos espirituales. ¿Sabe? Estamos como estamos por hacer lo que hacemos.
Si quisiéramos ser más grandes en el Señor, si quisiéramos ser más santos, seguramente tendríamos que revisar nuestro día a día para ver cuántas de las cosas que estamos haciendo o con qué enfoque, más bien dicho, estamos haciendo lo que hacemos. Póngase de pie, oramos al Señor.